Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad que ha organizado la Fundación Tercer Milenio. Este es un webinar pensado para hacer llegar información directa a pacientes, organizaciones de pacientes, profesionales vinculados a la temática, y es una iniciativa dentro de la Fundación que ha surgido del área social, que es el área que manejo. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo. Le voy a dar paso al doctor Emilio Malchiodi. El doctor Malchiodi es profesor titular de Inmunología de la UBA, es investigador superior del CONICET y director del IDEU, también del CONICET. Bueno, muchas gracias, Claudio. Mucho gusto de estar acá. Agradezco a la Fundación que me hayan invitado a hablar. Me pidieron que sea una charla para que los pacientes pudieran entender. Las diapositivas a lo mejor les parecen en algún momento un poco complejas, pero si ustedes siguen la charla, lo que yo digo es lo que les quiero destacar. Voy a compartir la pantalla si todos vemos lo mismo. ¿Cómo lo veo? Bueno, el título de la charla es las vacunas para COVID. Les voy a pedir que si pueden apagar los micrófonos porque si no hay mucha reverberación. Así vamos a escuchar todos mejor. Gracias. La charla es qué son las vacunas para COVID, cómo se hacen y cómo me protegen. En principio vamos a ver, digamos, cómo infecta el coronavirus que nosotros tenemos acá arriba. Es un virus que tiene lo que se denomina una membrana, que es una membrana digamos, ha salido de las células que el virus se infectó. O sea que la membrana de este virus es la misma membrana que nosotros tenemos en todas y cada una de nuestras células. Esto es muy importante porque es lo que permite que el virus penetre en las células mediante un proceso que se llama fusión de membranas. O sea, la membrana del virus se va a fusionar a nuestras células perfectamente porque viene de otro ser humano y entonces esto va a permitir que el virus penetre adentro de la célula más fácilmente. Primero, tiene que haber una interacción entre una molécula que nosotros tenemos en la superficie de las células. Nosotros tenemos numerosa cantidad de moléculas. Una de ellas es un receptor que tiene que ver con la presión sanguínea, ¿sí? Que se llama enzima convertidora de angiotensina, un nombre técnico que no tiene mucha importancia, pero lo importante es que tiene participación en la regulación de la presión sanguínea. Entonces, lo que hace este virus en particular es aprovechar esa molécula que nosotros tenemos en la superficie y con una molécula que él tiene en la superficie, que se llama, la llama la proteína spike en inglés o espícula en castellano, se unen estas dos moléculas y el virus ingresa dentro de nuestras células, preferentemente células del tracto respiratorio. Lo que hace dentro de la célula es liberar lo que se llama el material genético, que es muy parecidos a los nuestros. Lo que pasa es que tiene la información para generar de nuevo el virus. Y lo que hace este tipo de virus es utilizar, en general todos los virus, utilizar la maquinaria que nosotros tenemos para producir todas nuestras proteínas y moléculas que estamos permanentemente haciendo en nuestras células, y lo que hacen, entonces aprovechan toda esa maquinaria para generarse a sí mismo, reproducirse adentro de esta célula, y finalmente salen desde la célula. Digamos, esto cuando ocurre la infección, nuestro sistema inmune, que tiene células muy importantes que se llaman células presentadoras de antígeno, también un nombre técnico, esas células lo que hacen es recibir al virus del mismo modo que penetró acá, o englobándolo,
e interactuar, digamos, las moléculas de ese virus con nuestras células de la respuesta inmune, que son linfocitos T, que se llama inmunidad celular, y linfocitos B, que participan en la inmunidad humoral, generando anticuerpos. Estos dos componentes, las células B y las células T, son las encargadas de generar la respuesta inmune a todos los patógenos que nosotros podamos enfrentar y enfrentamos en nuestra vida, y generan una respuesta que nos salvan, digamos, de una segunda infección. Tienen distintos mecanismos que se llaman neutralizar el virus, que es lo que hacen los anticuerpos, o los linfocitos T citotóxicos matan a las células que tienen virus adentro para exponerlos y así liberarnos de la infección. Decíamos que el virus, que está representado acá nuevamente, tiene una membrana bilipídica, igual que las nuestras, de nuestras células, y tiene una molécula, esa molécula Spike, que tiene la propiedad de unir, como ustedes ven acá, esta sería una membrana nuestra y esta sería la membrana nuclear, la membrana viral. Estas dos moléculas se fusionan, el virus entra en contacto directo con nuestra célula y abre un poro para meterse adentro de la célula. Este mecanismo es fundamental y es el modo de ingreso del virus, y por eso muchas de las vacunas que se han desarrollado y que se están analizando están basadas en esta molécula, porque si nosotros, mediante la vacuna, logramos generar una respuesta inmune de anticuerpos y de células contra esta parte, vamos a evitar que el virus, cuando ingrese, se meta dentro de las células, porque, por ejemplo, los anticuerpos que generamos van a estar rodeando a toda esta molécula del virus y entonces no va a poder unirse a nuestro receptor. Una de las preguntas claves que nos hacíamos al principio de esta pandemia era cuán rápido podría estar hecha una vacuna. Hay varios elementos que yo tengo señalados acá, más como recordatorio para que ustedes lo lean, están en inglés, así que algunos pueden tener dificultades, pero un primer elemento al cual se tuvo acceso rápidamente para el desarrollo de vacunas fue lo que se llama genoma viral, o sea, el material genético que codifica el virus y el causante último de que los virus estén haciendo lo que hacen. Entonces, esto se conoció rápidamente. Afortunadamente, los chinos dieron rápidamente a conocer cuál era este genoma viral y entonces numerosos grupos de investigación en todo el mundo pudieron desarrollar vacunas. Enseguida se identificó que la proteína importante era esa Spike y entonces muchas de las vacunas están centradas en esa molécula. ¿Cuál fue el segundo elemento para desarrollar vacunas rápidamente? Toda vacuna tiene diferentes fases en su desarrollo que incluye, digamos, experimentos en animales, que es la fase que se llama preclínica, y la fase clínica después que viene, si todo esto anduvo bien, la fase 1 es aquella que se hace la primera en humanos, son voluntarios sanos que se seleccionan, y se prueba la seguridad de esa vacuna y se determina la dosis. La fase 2 se hace con un grupo un poco más grande que estos son habitualmente 100 pacientes, pongamos para darle un número. Esta fase 2 se pone aproximadamente con unos 1000 pacientes, en donde lo que se prueba ahora es la eficacia, digamos, en este pequeño grupo. La fase 3 es la que determina que después la vacuna pueda ser aplicada en general a los humanos, que es un ensayo mucho más grande, que reúne generalmente entre 30 a 50.000, hay que hacer en distintos lugares esta fase, y después, cuando se alcanza que todo ha sido exitoso, se pasa a la aplicación en la población. Esto habitualmente, históricamente, para el desarrollo de vacunas, toman aproximadamente 8 años por lo menos, 10, 12 años, 15 años en desarrollar una vacuna. Todos estos procesos se achicaron, digamos, en el tiempo, todo el mundo, digamos, se aceleraron los trámites, aunque no se dejaron de lado cuestiones tan importantes como la seguridad. O sea, ¿qué quiere decir la seguridad?
que la aplicación de la vacuna no va a provocar un daño mayor que la infección misma. Esa es la seguridad. Y la eficacia tiene que ver con que la vacuna proteja, genera esa respuesta inmune que el mismo virus genera, o similar naturalmente, y que lo frena. Ahora, la vacuna que más rápido se desarrolló fue una vacuna contra el ébola, que es otro virus que es muy importante en África y que es mortal, porque mata entre el 40 y el 60% de los infectados, cosa que afortunadamente el COVID no provoca. Yo qué sé. Entonces, Tenemos que hacerlo. perdón, podrías, gracias. Entonces, este trámite ya se había acelerado para otra vacuna. ¿Qué pasó con las vacunas contra COVID? Bueno, todo se hizo muchísimo más rápido, por otro elemento que ahora vamos a ver, y un elemento muy importante que es la cantidad de millones de dólares que pusieron los gobiernos, digamos, de los países más ricos, han puesto una enorme cantidad de millones de dólares que han permitido acelerar todo esto, porque si no, habitualmente, estas fases llevan mucho tiempo, porque nadie quiere pasar, nadie se quiere apurar, porque después, si surge un problema acá, se da todo vuelta atrás y la vacuna no se produce. En cambio, acá se pudo acelerar todo, cuidando la seguridad y la eficacia, gracias a la cantidad de millones de dólares que se aportaron los gobiernos. El cuarto elemento fue que en el 2002-2003 hubo la aparición de un virus, SARS también, que era incluso más mortal que el virus actual, pero que desapareció, no se termina de saber muy bien por qué. Pero como ese virus había salido en el 2002-2003, se realizaron una serie de estudios con candidatos a vacuna y candidatos a ayudantes, porque las vacunas tienen tres elementos: lo que sería el antígeno inmunizante, el adyuvante para aumentar esa respuesta inmune, y el vehículo, en donde se ponen las vacunas, o sea, el líquido sería. Esto se desarrolló todo para este virus SARS-CoV-2, pero no se pudo ni siquiera probar, porque el virus desapareció, afectó a unas 9.000 personas detectadas, a lo mejor infectó a varias más, pero no siguió así, y entonces todo esto quedó sin ninguna, digamos, no se pudo continuar. Pero ¿qué pasó? Se usó de base para el desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2, el actual. ¿Cuáles son los tipos de vacunas que están más avanzadas en el desarrollo? Bueno, los tipos de vacunas pueden ser las más básicas, digamos, que fueron las primeras vacunas que surgieron en el mundo, como por ejemplo la vacuna contra la viruela, que fue la primera. La viruela causaba epidemias enormes, moría una enorme cantidad de población, y se desarrolló una vacuna basada en un virus atenuado. O sea, un virus que es prácticamente lo mismo que el patógeno que nos infecta, pero que por pasajes toman al virus, infectan animales, y por pasajes en animales van analizando si ese, digamos, sigue siendo tan patógeno como el original o ha dejado de ser. Este virus atenuado, digamos, la vacuna de la viruela, estaba basada así, ya no se vacuna más contra viruela, porque desapareció del mundo, gran triunfo de la humanidad. Esta vacuna, digamos, este virus atenuado, lo que hace es, cuando uno aplica la vacuna, meterse adentro de la célula, reproducirse y generar después una respuesta inmune. Actualmente no hay ninguna vacuna contra COVID, de entre las 13, 14 que están más avanzadas, que esté basado en un virus atenuado, porque un virus atenuado tiene sus problemas, requiere mucho tiempo de desarrollo, y ninguna ha llegado a la fase de estar aplicándose a la población. Lo que sí hay son varias vacunas a virus inactivados. Hay, por ejemplo, hay 3 de China que están en fase 3 ya y tienen uso limitado en China, y algunas incluso se han ensayado aquí en Argentina. ¿En qué consisten estas vacunas? Bueno, lo que hacen es tomar al patógeno original, matarlo de algún modo, que puede ser, por ejemplo, tan sencillo como el calor, y entonces este virus, cuando nosotros lo apliquemos, no va a entrar en una célula y se va a reproducir porque está muerto, pero sí se va a meter adentro de las células del sistema inmune y va a generar esa respuesta inmune. Hay varias, como mencioné, vacunas de este tipo.
no son fáciles de producir porque uno tiene que tener una gran planta produciendo una enorme cantidad de agentes patógenos y que la gente que trabaja ahí adentro no se infecte. O sea, esto no es fácil de hacer, pero los chinos tenían esta capacidad y desarrollaron una de Sinopharm en Wuhan, Sinopharm, que es la que se ensayó acá en Argentina, con la Fundación Huésped y la empresa farmacéutica ELEA. Se hizo la fase 3 en Argentina con 4.000 voluntarios. Y esta vacuna es la que han venido desde China, han venido algunos millones de dosis. Entonces, teníamos estos dos tipos de vacunas, de las cuales acá, con virus atenuado, no hay todavía ninguna que haya llegado a esta fase. Después tenemos aquellas vacunas basadas en un vector viral. El vector viral puede ser un vector de otro virus, de otra especie. Se usan para esto, por ejemplo, los adenovirus, que son agentes causantes del resfrío. Tengan en cuenta que los virus SARS, digamos, no los SARS, pero sino los coronavirus, son virus que causan resfríos comunes. Nosotros a lo mejor no tenemos un poco de una nariz chorreando, pero no pasa de ahí esa infección. Estos son diferentes, los SARS son diferentes, pero digamos, hay otros coronavirus que no hacen tanto daño. Los virus del resfrío común, que son adenovirus, pueden ser utilizados como vacuna. ¿Qué se hace con ellos? Bueno, se toma el material genético del adenovirus y se le pone la proteína, el gen, digamos, que codifica para esa proteína Spike, que es la que nos interesa. Entonces, este virus ingresa adentro de nuestras células, porque es un virus que está vivo, no muerto, se reproduce y las células lo van a tomar y van a generar la respuesta inmune. No se están usando en este momento ninguna vacuna que sea a virus replicante. Sí hay, basadas en el mismo principio, pero utilizando a un virus que no se va a replicar, ¿sí? A donde se hizo el mismo procedimiento, ponerle el material genético. Entonces, este virus lo que hace cuando ingresa en las células, sí tiene que ingresar. ¿Por qué? Porque este virus, a pesar de que él no se replica, sí logra que la maquinaria celular nuestra replique el antígeno que nos interesa, que es la proteína Spike. Entonces, esa proteína Spike va a salir, va a ser tomada por las células y se va a generar la respuesta inmune. En este sistema, como les dije, no hay ninguna en marcha, tenemos varios candidatos. Una es la de CanSino, que también es de China, que usan un adenovirus 5. Después tenemos la Gamaleya, de la cual es la vacuna que más ha llegado hasta ahora en el país y se está aplicando. Hubo muchas dudas con la vacuna de Gamaleya porque no se publicaban los resultados de esa fase 3, que es fundamental, sin la cual no se aprueba. No se publicaban los resultados, no se tenía conocimiento, entonces hubo mucha desconfianza, pero la vacuna en realidad es muy buena. El Instituto Gamaleya en Rusia tiene mucha experiencia en la fabricación de vacunas, pero bueno, viene de un país del cual se dispone muy poca información. Ellos tienen una vacuna basada en 2 vectores adenovirales, el adenovirus 5 y el adenovirus 26, a la cual le pusieron lo mismo, el material genético para producir Spike. Esto ha generado muy buena eficacia, 92%, y la Argentina, no sé, lo que decían es que habían, digamos, el compromiso de producir 25 millones de dosis, que vienen bastante demoradas. Después está también la de Janssen y Janssen, que se está estudiando también en Argentina, en el CEMIC y con los centros de Estambulián, que también usa el adenovirus 5. La de Oxford AstraZeneca utiliza un adenovirus que no es de humanos, sino que es del chimpancé. Por eso se llama CH adenovirus de Oxford, es el nombre científico de la vacuna, y que tiene el mismo principio que que estamos describiendo. Argentina la está produciendo esta vacuna en la empresa farmacéutica mAbxience y tiene el compromiso de compra por 22 millones de dosis. Ahora dicen que México, que lo tenía que envasar porque se producía acá, pero la envasaba a México, tuvo problemas enormes porque no le liberaban los frascos y las tapas de los frascos,
que venían de Estados Unidos, porque están toda la producción comprometida en esos países, y entonces parece que ahora se ha derivado esto a Estados Unidos. ¿Qué tienen estas vacunas de problemático? Tienen un problema que, digamos, con 2 dosis no es tan grande, pero que, digamos, después, si hubiera que aplicar más dosis, puede tener un problema. ¿Cuál es? Que los adenovirus, estos 5 y 26, causan los resfríos comunes. O sea, muchos de nosotros tenemos respuesta inmune contra el vector, sería. Con lo cual, que si nos ponen la vacuna con ese vector y nuestro sistema inmune inmediatamente la inmoviliza y la inutiliza, no alcanzamos a generar respuesta contra el spike. Estos adenovirus no son tan comunes, no tenemos todos tantos anticuerpos, y ya está demostrado que se genera una buena respuesta. Pero podría ser un problema lo que se llama la inmunidad preexistente. AstraZeneca cambió a chimpancé con el objeto de que no hubiera una respuesta previa. Y Gamaleya usa 2 para asegurarse que cuando nos ponen la primera, que es la 26, la respuesta contra el adenovirus 26 no afecte la segunda dosis, que es el adenovirus 5. Esa es la razón. Hay otras vacunas basadas en el DNA. Basadas en el DNA porque es el vector es DNA, porque la molécula que codifica para el virus es RNA. Las vacunas ADNA, hay una desarrollada por Innovio, que no está en la fase de aplicación, que lo que hacen es poner en una molécula de ADNA la molécula, el gen que codifica para la proteína spike. ¿Qué pasa con estas vacunas? Bueno, que necesitan, para poder penetrar, necesitan un electrodo que hace que esta vacuna, que no está recubierta, penetre en la membrana de nuestras células. Esto no es fácil, y esta vacuna tiene, digamos, un poco recorrido, le veo yo, porque habría que contar con el electrodo, y la aplicación no sería tan fácil como aplicar solo con una vacuna. Las vacunas a RNA tienen las 2 o 3 que están dando vueltas, tienen la característica de que tienen una cubierta, digamos, lipídica, similar a la que nosotros tenemos en las células. Entonces, esta partícula tiene adentro el gen para codificar spike. Estas moléculas se fusionan con nuestras células, la maquinaria celular, y se genera la proteína, que es el antígeno que nos interesa, el cual va a ser tomado por las células del sistema inmune y se va a generar la respuesta. La más importante de estas, hay 2 vacunas importantes, que son la de Pfizer, que ha dado muy buena eficacia, 95% de eficacia, y que fue ensayada por el doctor Pollack acá en Argentina, en la Fundación Infant y en el Hospital Militar. Una enorme cantidad de inscriptos, pero el gobierno no llegó a un acuerdo con la empresa todavía, y esta vacuna no ha ingresado al país. Después está la de Moderna, que es una de las vacunas más caras, es una empresa de Estados Unidos, que basada en este mismo principio, que también tiene muy buena eficacia, en 196 voluntarios, esto es la fase 3, no voy a entrar en detalles. Pero uno de los problemas que tiene es que tiene un valor bastante más alto, porque las otras están entre 10, 4, que sería, dicen que la más barata sería la de Oxford, esta de 20, y esta 30, 40 por dosis, con lo cual lleva el costo a 70, 80 dólares. Incluso algunas de las chinas también dicen que el gobierno no podía comprar tantas porque son bastante caras, porque producir, como les dije yo, virus inactivados tampoco es fácil y sale caro. Después, un poco más atrasadas, vienen las vacunas basadas directamente en la proteína. O sea, lo que se hace es generar in vitro o con cultivos celulares la proteína spike y utilizar esta proteína en la vacuna, con lo cual esto, digamos, sería más rápido, pero la producción siempre de una vacuna requiere una serie de controles muy importantes
y purificaciones que demoran y encarecen este tipo de vacunas. La más avanzada de estas es la de Novavax, que se desarrolló en Estados Unidos, y que usa como adyuvante, que yo lo mencioné, no entro en detalles, una matriz que está constituida con Quilaya saponaria, que es un producto obtenido de unos árboles, que es la saponina, digamos. Básicamente, lo que se utiliza esto es un adyuvante muy importante que tiene una respuesta inmune importante. Después hay otras más atrasadas también, que están basadas en lo que se llama, el término en castellano sería partículas similares a virus, en inglés sería virus-like particles, VLP, y lo que hacen estas moléculas, digamos, lo que se hace es generar un virus, pero que no tiene el material genético, y por ende no se puede reproducir. Esto también es muy inmunogénico, y lo están desarrollando la empresa GlaxoSmithKline en Canadá. Vamos a una serie de preguntas que tienen algunas respuestas y otras respuestas pendientes. Una de las preguntas que primero surgen es ¿por qué hay pacientes infectados sin síntomas? Bueno, esto ocurre en todas las circunstancias, prácticamente con todos los patógenos, que una cosa es infectarse y otra cosa es enfermarse. ¿Por qué hay gente que no se infecta? Puede haber muchas razones. Resistencia natural, y también puede ser que mucha gente ha sido infectada antes por coronavirus, y han generado una respuesta que la ayuda rápidamente a controlar el virus que está entrando. ¿Por qué los adultos mayores tienen síntomas más serios que los niños? Bueno, una de las razones, acá hay muchos médicos que podrán explicarlo mejor que yo, pero una de las razones es que el sistema respiratorio se va afectando con el paso de los años, con el smog y con todas las cosas, el mero hecho de vivir, y entonces son más susceptibles. Otra pregunta es ¿cuánto dura la inmunidad adquirida? Esta pregunta es importante porque vamos a tener que vacunarnos todos los años, o no, dependiendo de cuánto dura la inmunidad. Bueno, esto no se sabe. Se sabe ahora, a medida que va pasando el tiempo y se empezaron a usar las primeras vacunas, se siguen detectando respuestas inmunes, así que pareciera que por un año vamos a estar protegidos. Pero ustedes tengan en cuenta que la vacuna contra la gripe, en los adultos mayores tenemos que aplicárnosla todos los años porque el virus va mutando. ¿Cuán eficientes serán las vacunas contra este virus? Bueno, ahora la FDA, que es el organismo regulatorio de los Estados Unidos, se conformaba con que fueran un 50%, que confirmaran un 50% de protección. Ya vemos que varias de ellas todas tienen más del 50% y llegando incluso hasta el 95%. O sea, pareciera que cuando nos vacunan vamos a estar seguros. Otro término del cual se habla es el efecto rebaño. ¿Qué es el efecto rebaño? Bueno, es el efecto que se produce cuando toda una población, digamos, se lo considera por países, pero en realidad esto es por zonas también es muy importante, cuando, digamos, una persona que se infecte, ese virus que salga desde esa persona, se va a encontrar con que la mayor parte de las personas están protegidas, y entonces el virus no se va a poder propagar. Entonces, esa condición de efecto rebaño, de protección, digamos, que la gran mayoría tenemos protección, y entonces el virus encuentra que la persona a la cual infecta está ya protegida, se calcula que para el SARS-CoV-2 sería del 50%. Esto es, digamos, se va a ver en el desarrollo. Bueno, esto se pensaba, por ejemplo, que el desarrollo de anticuerpos podría tener un efecto como tiene en dengue, que se dice que cuando uno se infectó una vez con dengue, los anticuerpos pueden ayudar a que uno se vuelva a infectar con dengue. Esto, por suerte, no me quiero meter en esto, pero no ocurrió, no hay ninguna demostración en el SARS-CoV-2. Pero sí puede haber reinfección. Esto ya hay numerosos casos de personas que están infectadas. El mismo Pollack, que condujo un ensayo clínico, se infectó 2 veces. Esto ocurre. Puede haber reinfección, incluso ahora hay comunicados de que una persona puede estar infectada con 2 virus distintos, digamos, que han mutado al mismo tiempo. Esto es novedoso, digamos. Los virus, como todos los organismos, van sufriendo variaciones genéticas, aparecen las variantes, aparecen las cepas y los linajes. En Argentina se están encontrando ahora secuenciar, digamos, un virus sin saber bien de dónde viene. Es un proceso relativamente fácil y rápido, aunque no barato, y aunque no se puede hacer cualquiera, se necesitan equipos muy sofisticados.
Pero ya en la Argentina se está siguiendo la infección y se va sabiendo qué tipo de virus es el que está circulando. ¿Qué pasa con las mutaciones? O sea, otra pregunta, ¿las vacunas nos van a proteger, las que nos estamos aplicando ahora, de las variantes? Bueno, no es tan fácil. Fíjense que acá hubo en el mes de febrero, estamos hablando del 2020, hubo un cambio en una molécula, en la spike justamente, en una parte de esa molécula se produjo una mutación y el virus cambió rápidamente, digamos, el virus que pasaba a circular pasó a ser el azul que tenía la mutación comparado con los días anteriores. O sea, rápidamente el mutante apareció como mayoritario dentro de la población. Esto es lo que está mostrando. Acá teníamos casi el 100% era de esta cepa en menos de 4 o 5 meses. Esto, digamos, ¿qué significa? Bueno, este virus en ese caso, cuando apareció, era más infectante. ¿Ahora era más peligroso? No, era más infectante. Y los anticuerpos y las células que generemos contra esta variante, por ejemplo, ¿van a ser capaces de proteger esto? Bueno, la protección es células, anticuerpos, no se genera un solo tipo de anticuerpo, o sea, esta molécula que es la spike, que está dibujadita acá, genera anticuerpos contra toda ella. Entonces, si se produce un cambio pequeño en esta molécula, como tenemos muchos anticuerpos diferentes que la reconocen, no significa que una mutación va a significar que no vamos a estar protegidos, porque vamos a tener, a lo mejor hay algunos de todos estos anticuerpos que no la reconocen, pero el resto la van a reconocer. Entonces, esto se va siguiendo, es un tema extremadamente importante, pero la población en general no tenemos que ocuparnos de esto porque los investigadores y los científicos y los médicos se están ocupando de este tema. Y con esto doy por terminada la charla, después podrán hacer las preguntas que tengan, y siempre termino mis charlas mostrando a mi grupo de colaboradores en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, sin los cuales yo no podría estar aquí hablando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Muy esclarecedora tu disertación. Y ahora vamos le voy a recordar que al fin de la actividad hay un espacio previsto para preguntas. Bueno, vamos a darle entonces paso al doctor Emilio Pollo. Emilio es director del Departamento de Nefrología y profesor asociado de Medicina en la Cleveland Clinic de Estados Unidos. Emilio, todo tuyo. Ok. Espera que tengo que subir mi charla. Share. ¿Ahí ven la pantalla entera? Sí. A ver, espera que saco esto. Ok, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar la experiencia nuestra en Estados Unidos. Acá recuerden que estamos terminando el invierno, estamos en primavera, aunque todavía de noche hace 0 grados, es decir que es mucho más frío que Argentina, pero hace un par de meses andábamos en una situación muy compleja y hoy soy muy optimista. ¿Cómo paso esto? Bueno, soy muy optimista por lo siguiente. Primero vamos a hablar cuál es la situación actual de la pandemia por COVID-19 en Estados Unidos, la cantidad de casos que tenemos hoy, la mortalidad, la situación actual en Cleveland Clinic, que es donde yo trabajo, el plan de vacunación nacional a nivel de Estados Unidos y también en Ohio, que es el estado donde yo vivo, Cleveland, Ohio. La vacunación que se está llevando a cabo en Cleveland Clinic y después la vacunación en pacientes trasplantados y resultados que son muy preliminares, así que hay que tomarlos con mucho cuidado, cautela. Lo primero que vamos a ver es la situación actual de la pandemia en Estados Unidos. Recuerden que, ¿cuándo fue? Hace 2 o 3 días, un año atrás, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia a nivel mundial. Creo que fue el 15 de marzo. ¿Qué día es? Creo que fue el 15 o 14 de marzo. Esto es... Si nos remontamos a enero del 2020, en Estados Unidos no teníamos ninguna muerte. Estos son números de casos de mortalidad.
A medida que llegó la pandemia, tuvimos el primer pico, que se dio más o menos, esto es la cantidad de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Habrá sido mayo del año pasado, ya no recuerdo bien, cuando tuvimos el primer pico, que estaba terminando el invierno, llega el verano, la cantidad de pacientes infectados y mortalidad baja muchísimo, y llega el invierno, octubre es el otoño, noviembre, diciembre empieza el frío, y llegamos a un momento en que había en diciembre, enero y febrero, en diciembre y enero, una mortalidad impresionante. El impacto de COVID en Estados Unidos, acá tenemos en azul el número acumulativo de fallecidos, estamos en casi 550.000 habitantes, medio millón de personas en Estados Unidos murieron por COVID al día de la fecha. Lo más importante es que, por razones que podemos discutir, la mortalidad ha bajado tremendamente. Ya prácticamente no quedan muchos pacientes en el hospital internados y va mejorando día a día de un modo dramático. Acá tenemos la mortalidad también desde el año pasado hasta hoy, dividido en pacientes por edad. Como ustedes pueden ver, perdón, estos no son mortalidad, estos son los casos de infectados por cada 100.000 habitantes de Estados Unidos. Los pacientes acá tenemos el primer pico, que eran pacientes inicialmente mayores de 80 años, después vino el verano, hubo un pico en la gente joven, porque la gente joven, como saben todos, llega el verano y salen a la calle. Después viene la primavera, después viene el otoño, y viene el pico después de Halloween, que viene el frío. Y como ustedes pueden ver, siempre la gente joven es la que más infecta. La gente mayor también se infecta bastante, y los chicos en menor cantidad, porque, como saben, tienen menos preponderancia en infección. La mortalidad fue impresionante también. El primer pico en mayo del 2020, la mayoría de la gente que se moría, los pacientes que se morían, tenían de 65 años para arriba, como ustedes saben bien. Durante el verano, no sé si eso lo podemos llamar ola, pero bueno, tenemos un pico, y después cuando llega el invierno otra vez volvemos a tener un pico, donde la mayoría de los pacientes que fallecían eran mayores de 80 años. Estos son el número de pacientes internados en Cleveland Clinic. Cleveland Clinic es un sistema hospitalario en Cleveland que tiene 3.000 camas, con 500 camas de terapia intensiva, es un lugar muy, muy grande. Tiene 60.000 empleados. Y ustedes pueden ver que teníamos prácticamente todo el año pasado un promedio de 180 a 200 pacientes internados durante todo el año. Cuando llega octubre, muchos dicen que después de Halloween, que todo el mundo salió a la calle, empiezan a verse los ingresos y llegamos a un pico de casi 700 pacientes internados en Cleveland Clinic por COVID. Nunca llegamos a saturar las camas, porque ya les digo, tienen 3.000 habitantes. Tiene 3.000 camas el sistema hospitalario, pero ustedes pueden ver que pasamos todo el invierno con 600, 700 pacientes internados en el hospital, y hoy estamos prácticamente en 170 pacientes en el hospital, que es más o menos lo que tuvimos todo el año pasado. Es, digamos la ola grande de pacientes internados fue este invierno. En resumen, podemos decir que la segunda ola para nosotros fue este invierno. Durante el invierno boreal está pasando. Las proyecciones son muy alentadoras al día de la fecha. Las razones por las que está pasando pueden ser varias, podemos hipotizar. Una puede ser biológica, puede ser que el virus ya haya mucha gente contagiada y haya menos contagios, haya más inmunidad de rebaño. Puede ser puramente estacional, puede ser que el invierno es el invierno y el verano es el verano. O puede ser también inmunización natural, o por vacunas, porque ahora voy a mostrar la cantidad de vacunación que se hizo en los últimos 2 meses. Por saber qué impacto tendrán las variantes nuevas de virus en la población vacunada y en la población no vacunada. Por lo que dice el CDC, que sería el Centro de Salud de Estados Unidos, dicen que las vacunas en su mayoría cubren la mayoría de las variedades. La segunda parte de la presentación es el plan de vacunación nacional y en Ohio, y la vacunación en Cleveland Clinic.
Mi presentación va a ser corta, así tenemos más tiempo después para hablar. Empezamos a vacunar la semana de Navidad. La semana de Navidad empezaron las vacunaciones en los pacientes, en todos los empleados de la salud. A partir del 15 se hicieron fases. Los pacientes que primero tuvieron acceso son todos los pacientes que nacieron. Perdón, otra cosa que quiero aclarar. La vacunación en Estados Unidos es nacional, pero es manejada por los gobiernos de los estados, porque cada estado es muy, muy autónomo y determinan cómo quieren hacer la distribución y vacunación, la distribución y el manejo de las vacunas. Entonces, para el estado de Ohio, pero la mayoría de los estados siguieron las mismas recomendaciones. Se hizo en 2 fases al principio. La primera empezó el 25 para los pacientes, el 25 de enero, y a partir del 15 de febrero se agregaron los pacientes trasplantados y aquellos pacientes que son candidatos. La primera fase fue para pacientes con síndrome de Down, enfermedad quística, todos los pacientes que hayan nacido o que tengan una enfermedad crónica muy significativa. De vuelta, repito, a partir del 15 de febrero, que fue un lunes, se empezó a trasplantar pacientes, a vacunar pacientes trasplantados y receptores candidatos a trasplante. Después, casi inmediatamente, en Ohio agregaron los pacientes diabéticos tipo 2, independientemente de estén trasplantados, y muy importante, agregaron todos los pacientes que están en diálisis. Es decir, fue prácticamente simultáneo con con los pacientes trasplantados. Ahora, esto es las 3 semanas, la vacunación fue tan rápida que ahora estamos vacunando 3 millones de personas por día en Estados Unidos. Se llegó a lograr que entre a la categoría de vacunación a cualquier paciente de 50 años o mayor. Este es el número de vacunas que se han dado en Cleveland Clinic. En la primera dosis, ahora vamos a hablar de qué tipo de vacunas tenemos. Cleveland Clinic ya vacunó a 102.000, ya dio 102.000 dosis, de las cuales al 15 de marzo 28.000 dosis fueron a empleados de la salud, empleados de Cleveland Clinic, y 73.000 dosis fueron a pacientes de Cleveland Clinic. Los que recibimos de segunda dosis, estamos en 54.000 ya, en el sistema de Cleveland Clinic, un hospital solo, de las cuales la mitad fueron dadas a empleados de la salud. Les dije que tiene 66.000 empleados, 60.000 empleados, 66.000 Cleveland Clinic. Muchos no quieren o muchos todavía no califican. Y los otros, tenemos 27.000 pacientes ya de Cleveland Clinic que tienen la segunda dosis. En Estados Unidos ya tenemos 72 millones de personas vacunadas, que representan, 142 millones de vacunas ya fueron entregadas, las tiene el gobierno de Estados Unidos, de las cuales 110 millones ya fueron administradas. Las otras están por ser administradas. Por lo menos una dosis recibieron 72 millones de habitantes, que representa el 21% de la población. Mayor que Estados Unidos está Israel, que tiene como el 60% de la población o más vacunada, y Chile, que lleva como el 26% de la población vacunada. Después viene Estados Unidos a nivel mundial. Si uno considera solamente pacientes mayores de 18 años, estamos en 28% de la población vacunada. Y si uno considera pacientes, esta información del día de la fecha del CDC, del Centro de Salud de Estados Unidos. Si uno considera personas de 65 años o más, independientemente de que tengan comorbilidad o no, tenemos el 65% de la población vacunada, con una dosis. Acá está el porcentaje con 2 dosis, tenemos el 12% con ya totalmente vacunado, el 15% si estamos viendo mayores de 18 años, y el 37% si estamos viendo población de 65 años. Las vacunas que se reciben en Estados Unidos es Pfizer-BioNTech. Pfizer, como saben, es una compañía estadounidense, pero BioNTech es alemana. Se produce en Alemania. Y Moderna es una compañía estadounidense que está en Boston.
ahora les cuento una anécdota. Y ahora ya entraron las de Janssen. La ventaja de Janssen es que es una sola dosis. Moderna es una compañía que no tiene ningún producto aprobado por el FDA de Estados Unidos, con excepción de la vacuna. Era una compañía chica, como le dicen, no me acuerdo el nombre de una farmacéutica muy chica, donde el gobierno de Estados Unidos confió y le entregó un grant para que desarrolle la vacuna, porque no tenían el dinero suficiente como compañía chica. De ahí que la mayoría de las vacunas de Moderna van a Estados Unidos, porque la compañía era muy chica y bueno, ahora se hizo famosa por haber sacado la vacuna. Las dos vacunas estas utilizan, como dijo Emilio, utilizan el mecanismo de ARN mensajero. La historia de ARN mensajero también es muy interesante. Se origina por una investigadora, Catalina Karikó, que es húngara, que en los años 80 le pide a Merck, creo, un grant de $10.000 para desarrollar la idea que tenía. Se lo negaron. Pide trabajo en otros lugares en Europa, se lo niegan y entra como investigadora en la Universidad de UPenn con el doctor Weissman para estudiar HIV, y de ahí viene el origen del ARN mensajero. De ahí lo toma Pfizer, que le compra la patente. Y ahora ella y Weissman están nominados para el Premio Nobel de Medicina. Pero las dos utilizan ARN mensajero. La vacunación va muy bien y el 11 de marzo el presidente de Estados Unidos anunció que para el 1 de mayo todos los pacientes, todas las personas de Estados Unidos van a calificar para la vacuna. Es decir, que ya no va a haber más, ¿cómo se dice? No va a haber más algoritmo, todo el mundo puede ir a vacunarse. Porque creen que para mediados de mayo ya va a estar todo el mundo que se le ofreció la vacuna, van a haber dicho que sí o que no. Es decir, para el 1 de mayo empieza lo que le dicen acá vacunación masiva. En Ohio tenemos suerte, esto vino hoy en el diario de Cleveland Clinic, que se publica todos los días en la página de internet. Vamos muy bien en Ohio y gracias a Dios ahora, en marzo 19, empiezan cualquier habitante de Ohio de 40 años o más puede recibir la vacuna. Y lo más importante es que cualquier chico de 16 años o mayor va a poder recibir la vacuna a partir del 29 de marzo. Pfizer, los chicos de 16 años, y Moderna y Johnson, los chicos de mayores de 18 años. Es decir, que la vacunación está progresando rápidamente, diría, en Estados Unidos. Moderna, ya le digo, 3 millones de vacunas por día, se están aplicando 2 o 3. Moderna y Pfizer, que ahora se agrega la vacuna Janssen, que es de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. En un momento estaba medio estancado todo, y lo que facilitó la vacunación masiva fue la capacidad de distribuir la vacuna en lugares públicos y privados. Uno puede ir acá a la farmacia, Walgreens o CVS, cualquier farmacia, anotarse y vacunarse. Es decir, no tiene que ir por hospital ya. Es decir, cualquier centro público o privado puede dar la vacuna. Y como dije, la vacunación masiva, sin más orden de prioridad, comienza el 1 de mayo. Vacunación en pacientes trasplantados, para terminar, resultados muy, muy preliminares, pero muy preliminares, así que no lo tomen como algo definitivo. Se publicó hace 3-4 días. Robin Avery es una infectóloga muy conocida, estuvo en la Cleveland Clinic, fue mi staff en un momento. Ahora está en Johns Hopkins, y Doris Segev, que es el que maneja más o menos la idea de esto. Lo que hicieron fue, nos pidieron a todos los centros de trasplantes los contactos de los pacientes, le mandaron un kit donde el paciente se podía sacar sangre en un laboratorio local y mandarla, y midieron anticuerpos en pacientes que se vacunaron, pacientes trasplantados. Tenemos 436 pacientes trasplantados que se vacunaron con Moderna o con Pfizer. La mayoría de los pacientes, y esto es muy preliminar, no desarrollaron anticuerpos. De los 436, 360 no desarrollaron anticuerpos, pero recuerden que hay inmunidad celular que no está medida. 76 de ellos tuvieron anticuerpos. No desarrollaron anticuerpos altos, tenían anticuerpos, no tan altos. Importante a saber
es que a medida que envejecemos tenemos menor capacidad de desarrollar anticuerpos en este estudio. El sexo no importa, la raza no importa, el tipo de órgano no importa. Lo que sí importa es cuánto después del trasplante uno se vacuna. Por supuesto que cuanto más reciente el trasplante es, menos de 3 meses, la inmunidad es mucho menor, pero a medida que va pasando el tiempo la inmunidad va subiendo, la capacidad inmune. Esto sí es importante, aquellos pacientes que estaban tratados con micofenolato, con Imuran, etc., tuvieron menor capacidad de desarrollar anticuerpos. Y aquellos pacientes que no estaban en esa capacidad, en esas medicaciones, desarrollaron mayores anticuerpos. Y esto también hay que tenerlo con mucho cuidado, porque esto es una sola dosis. Estamos hablando de una vacuna que requiere 2 dosis. Y a lo mejor necesitarán 3 dosis, no sabemos, pero esta es la primera dosis y son unos pocos días después de la vacuna, no es que fueron 4 semanas después. Pero lo importante a notar acá es que la vacuna de Moderna logró mayor cantidad de pacientes inmunizados que la de Pfizer. Pero de vuelta, lo importante es recibir una vacuna, no es cuál vacuna, en mi opinión. Entonces, en resumen, la vacunación de pacientes trasplantados es recomendada por la Sociedad de Trasplante, por el CDC. Nosotros hemos vacunado muchos pacientes. Yo hasta ahora no tengo ningún paciente que se haya quejado de algún síntoma no relacionado a una vacunación común. Para aquellos que se han vacunado saben que uno puede tener un poco de dolor, esto que el otro, pero ninguna reacción severa. Nos hacen esperar 15 minutos después de la vacunación. Uno lo vacuna, le dan un cronómetro, lo hacen sentar. 15 minutos, cuando suena se puede parar y se puede ir. Los resultados preliminares muestran que los pacientes trasplantados generan menor inmunidad después de una sola dosis, pero esos son resultados muy preliminares. No se estudió la inmunidad celular y posiblemente Moderna. No quiero decirlo a esto, pero por el estudio ese, aparentemente una vacuna puede ser mejor que la otra. Lo importante es vacunarse. Hay que seguir siendo optimista y ojalá que todos tengamos acceso a una vacuna bien pronto. Con esto termino y después contesto preguntas si quieren. Muchas gracias, Emilio. Recordamos que al cabo de la actividad va a haber un espacio para que realicen sus preguntas. Y ahora vamos a dar entonces paso al doctor Roberto Tanús para que haga su participación. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias, un gusto, gracias por permitirme compartir con ustedes. Siempre es bueno que tengamos la posibilidad de dialogar con nuestros pacientes. Y en este caso, la población, tanto en diálisis como en trasplante, ustedes saben que con los médicos siempre tienen una relación muy particular, que a veces es diferente al resto de la diada médico-paciente. Por lo tanto, yo supongo que estarán ansiosos de escuchar esta información tan brillante que les dieron los Emilios, tanto Macioldi como Poggio. Lo mío es más sencillo, es simplemente decirles cómo estamos en la Argentina al respecto. Y bueno, un poquito la parte, llamémosle, de epidemiología. Vamos con la primera. Les pido disculpas, me está ayudando desde allí para pasar las diapositivas porque yo estoy con el celular por temas técnicos. En Argentina tenemos hoy 2.218.000 pacientes infectados, confirmados. Activos, 161.000. Fallecidos, 54.231. Y el porcentaje de camas ocupadas en UTIs es del 55%. Esto lo digo para saber más o menos dónde estamos parados. Es muy difícil comparar con otros países, toda vez que
en Argentina, y a mi modesta impresión, hemos hecho pocos testeos en relación al resto. Respecto de la vacunación en Argentina, es muy importante que sepan lo siguiente: hay un plan estratégico para la vacunación. Esto es importante, lo diseñó el Ministerio de Salud, y dentro de ese plan estratégico resaltamos la gratuidad y la búsqueda, la transparencia del proceso. La próxima, por favor. La vacuna provista por el Estado es para una población objetivo definida inicialmente, que ya vamos a ver cuáles son, y es voluntaria. Otro detalle que es importante que ustedes, pacientes, sepan: es voluntaria. La próxima. Y acá tenemos cómo estaría estratificado más o menos lo que se había planificado. Pero observen ustedes, abajo de la diapositiva dice diciembre 2020. Y dice, nota, este esquema puede ser modificado a la luz de nueva evidencia científica, la situación epidemiológica y la disponibilidad de dosis. De esto ustedes están viendo, lo han escuchado a los expositores que me precedieron, y lo ven a diario con el COVID en general, con esta pandemia trágica que nos ha atravesado desde hace más de un año, cómo se va modificando todo día a día. Lo dijo bien el doctor Poggio, estamos aprendiendo permanentemente. Hoy sabemos mucho más que hace un año, pero todavía nos falta muchísimo más por saber. Así que este detalle de que este esquema puede ser modificado está razonablemente incorporado a esta estratificación. Y fíjense ustedes que ya rápidamente se modificó en marzo. ¿Por qué? Porque primero empezó la vacunación para el personal de salud, para los adultos de 80 años, después vienen los de 70, y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, el personal docente saltó y ya se vacunó o se está vacunando. ¿Y eso por qué? Porque otro de los problemas que tenemos en la Argentina, y que probablemente países que están en una mejor situación, tanto de desarrollo como económica, bueno, tengan más acceso a la compra de vacunas. Nosotros tenemos, digamos, acuerdos para una cantidad, se supone, necesaria de vacunas, pero están llegando no con el ritmo que uno quisiera. Por lo tanto, aquí ya llegaron 3 tipos de vacunas, pero de las, por ejemplo, las últimas que llegaron, que hizo mención Emilio en la primera charla, que es la de la China, la de Sinopharm, que es a virus inactivo, aún no estaba autorizada para mayores de 60 años. Entonces hubo que saltear esos primeros escalones del gráfico, y por lo tanto se empezó a dar los docentes. Fíjense ustedes también que en esta diapositiva dice, y en consonancia con lo que habló el doctor Poggio, que desde el Ministerio de Salud serán contempladas las personas con VIH, hepatitis crónica y enfermedad renal en diálisis. Y además van a ser convocados a vacunarse, cuando haya dosis disponibles, los trasplantados. ¿Esto qué quiere decir? Lo dijo el doctor Poggio. Esto es, los pacientes en diálisis y trasplantados empezaron relativamente hace muy poquito a vacunarse. Acá en la Argentina ya se están vacunando los pacientes en diálisis, y bueno, ya hay una recomendación para que se empiecen a vacunar los trasplantados. La próxima, por favor. Bien, esto es el marco normativo, lo seguimos. La próxima. Bien, y acá tienen la página donde... ¿Por qué es importante esto? Porque en Argentina todas las personas, pacientes, no pacientes,
el canillita, el jubilado, el enfermo, todos tienen que anotarse en la jurisdicción que les corresponde, sea en la provincia de Buenos Aires, sea en Cava, sea en Salta, sea en Tucumán, sea en Neuquén, tiene que inscribirse en la página correspondiente a la jurisdicción para que en el momento oportuno y acorde al gráfico que hemos mostrado, que insisto, puede ser modificable según la situación, los convoquen para vacunarse la próxima. Y acá tenemos ahí está, un monitor público de vacunación que es interesante porque nos muestra lo siguiente. Al día, fíjense, esto es el 3 de marzo, la próxima, Claudio. Fíjense, acá tenemos el 3 de marzo de este año que se habían aplicado 1.181.292 dosis. Y fíjense que las dosis distribuidas en ese momento eran 2.231.000, casi el doble. Las dosis distribuidas son porque van a las provincias, van por jurisdicciones, y además está lo que dijo el doctor Poggio, está la parte de la logística. Bueno, hay que ver los que se anotaron, los que sacaron turno, las prioridades que tiene cada jurisdicción, y se van dando. La próxima, por favor. Y acá ven, el 16 del 3, fíjense cómo el número de aplicaciones ha aumentado considerablemente a 2.619.159 y las dosis distribuidas son de 3.823.000. Es decir, todavía hay 1.200.000 que está disponible para la vacunación en orden a los parámetros o a las directivas que ya fueron mencionadas. ¿No es cierto? Ustedes al costado ven las jurisdicciones, provincia por provincia, las distribuciones, las vacunas distribuidas, las aplicadas, las primeras dosis, las segundas dosis y el total de aplicaciones. Esto hace a la transparencia de lo que hablábamos al principio, que está pergeñada en este plan estratégico. No los comentarios respecto de si esto se cumplió al pie de la letra y todas las otras cuestiones que ya todos conocemos que han ido ocurriendo con el tema de las vacunas, lo dejamos para después. Lo importante que sepan es que por lo menos esta cosa se está haciendo de manera transparente y bien. La próxima. Y fíjense acá, ustedes tienen la evolución de la aplicación de las dosis, ¿no? Cómo, fíjense, ha ido creciendo, hemos tenido un pico de administración de dosis de 168.000, pero todavía tenemos un promedio bajo de el orden de los 35.000 por día. Y epidemiológicamente ha tocado en suerte a las mujeres un 65% de la vacuna y a los hombres un 35%. La próxima. Y bueno, acá ven en este mapa, ustedes entran en la página, hacen clic en la provincia, porque supongo que debe haber pacientes de distintas provincias, hacen clic en la provincia en la cual residen y van a ver esa situación que yo les mostré en sus provincias y cómo está allí manejado el tema de vacunas. Por supuesto, allí está citada la mejor provincia argentina, como corresponde, que esperemos que el resto siga el ejemplo, es la provincia de Salta. Muy bien, de esto, la próxima, no voy a hablarles porque ya lo hablaron mis colegas y son los que saben. Así que yo puse esto nada más que para lucirme como que tengo alguna idea de lo que se trata de vacunas, pero vamos a seguir, pasamos. Muy bien, acá tienen la eficacia, tenemos el tipo de vector viral, el virus inactivo, etcétera, todo lo que ya hablaron mis colegas. La próxima,
Y lo que hay acá en la Argentina disponible que se está vacunando son estas tres, ¿no es cierto? La Sputnik, la de Gamaleya, la Covishield, la de AstraZeneca, y la Sinopharm, la china. Fíjense ustedes que abajo, donde dice beneficiarios, claro, la primera que entró es la Sputnik 5, que fue a los trabajadores de salud primariamente. Luego la Covishield, que es la de AstraZeneca para los adultos mayores, y como entró rápidamente la Sinopharm, pero todavía no indicada o no aceptada para mayores de 60 años, es la que se empezó a dar a los docentes, como les dije yo recién. Una cosa importante para nuestros pacientes en diálisis y en trasplante. Estas tres vacunas, las tres que se están dando acá por ser con virus no replicativo y plataformas no replicativas y por ser con virus inactivado, no debieran traer ningún tipo de inconveniente para los pacientes. La próxima. Y así como dijo Emilio Poggio, que empezaron hace poco más de entre 1 y 2 meses con las vacunaciones allá en los pacientes trasplantados, bueno, acá ya el INCUCAI notificó y todas las jurisdicciones correspondientes notificaron esto. Las personas inmunocomprometidas o con enfermedad autoinmune pueden optar por vacunarse. La vacuna no está contraindicada en estas personas y esto a lugar también, obviamente, a los trasplantados, como ya lo sacó el Cucaiba, por ejemplo, a modo de ejemplo. A la próxima. Bien, un último concepto. Esta época, marzo, abril, vienen las vacunas antigripal, antineumocóxica. Simplemente recordar y consultar con su médico cuando les tocan las vacunas juntas. Bueno, siempre lo ideal es que tengan 14, 15 días de diferencia y siempre tratando de priorizar la de COVID. De todas maneras, no es muy grave si estos pasos, por razones, si se han vacunado contra la gripe hace 5 días y les toca el turno COVID y corren riesgo de perderlo, se vacunan igual. Mucho se ha hablado de, en nuestro país, desgraciadamente, la política está presente permanentemente y con bastante irresponsabilidad para con la sociedad. Los medios a veces no contribuyen, por eso doy tanta importancia a este tipo de oportunidades. Y entonces se tergiversa todo, malinterpreta muchas cosas, la población recibe mensajes a veces un tanto contradictorios. Por eso es muy importante que ustedes sepan, los pacientes, que gran parte del plan de vacunación se está haciendo y se está haciendo bien y se está haciendo con el esfuerzo de muchísima gente que está haciendo bien las cosas. Un par de ejemplos deplorables no pueden tirar abajo todo un esfuerzo colectivo y menos la esperanza de que con vacunas esta pandemia puede tener ya otro perfil un poco más alentador. Así que eso es muy importante. Lamentablemente, responsabilidades múltiples, uno sale a la calle y sigue viendo mucha más gente de la que uno supone no cuidándose, reuniéndose, los egresados, los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ser cuidadosos y por eso mi última diapositiva, la próxima, es simplemente esto hasta ahora, porque todavía la vacunación, digamos, es muy prematuro decir los resultados, hasta ahora es lo que más ha dado efecto en la lucha contra la pandemia. Mantengan la distancia, usen barbijo, eviten reuniones en espacios cerrados, lávense siempre las manos con agua y jabón,
no compartan el mate ni la vajilla, que acá somos muy afectos a eso, limpien los objetos, fíjense qué sencillo, ventilen los ambientes y no se toquen la cara. Eso no dejen de hacerlo nunca, estén vacunados o no estén vacunados. Ha sido un gustazo compartir con todos ustedes, Claudito, gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Siempre es un gusto contar con tu participación. Bueno, ahora, habiendo terminado las disertaciones, vamos a dar paso al espacio de preguntas. Aquí tenemos, voy a ver, Cintia Molinari tenía una pregunta para realizar. ¿Está? Disculpe, se me acaba de cortar la conexión. ¿Quién va? Sí, acá estoy. ¿Me Bien. escuchan? Sí. Hola, buenas tardes a todos. La consulta es cómo se manejan con el tema de los alérgicos, porque en su momento nos habían dicho acá en Argentina que no